Esta es Radio Taíno, su emisora turística en Cuba, transmitiendo las 24 horas del día desde el radiocentro La Habana. This is Radio Taíno, your tour station in Cuba, broadcasting from Radio Centro Habana 24 hours a day. Radio de los 6:38. Este miércoles 26 de julio, a partir de las 8:30 de la mañana, volveremos al combate de las ideas. ¡Viva la revolución! Del pueblo de Cuba, que no pueden perdonarnos que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Bienvenida. Sí, yo siempre estoy aquí, en la entrada del aeropuerto del hotel esperando por ti. Veo en tu sonrisa que tú también me has reconocido a la primera ojeada. Yo soy lo que soñaste todos estos años, justamente lo que buscas. Tengo ojos mestizos y la piel mordida por el sol y el salitre, pelo indómito y músculos de trabajo y no de gimnasio, o lo que queda de esos músculos porque, como bien sabes, la situación está dura. Tengo cara de intelectual autodidacta y partimán, todo en una sola pieza. Natural, encantadoramente medio harapiento. ¿Lo ves? En mis facciones está el peligro, el delicado riesgo del robo o la enfermedad venérea, pero también la dulzura de la caña, la sincera amistad, el buen salvaje de Rousseau. Bienvenida a Cuba. Sí, yo seré tu guía. Normalmente con los honorarios que se pagan por derecho de autor, las publicaciones en Cuba, no se puede sobrevivir. La mayoría de los escritores en esta ciudad y en este país viven gracias a que tienen trabajos relacionados con el aspecto cultural, son promotores culturales, editores, tienen trabajos parecidos, o si no, como en mi caso específico, vivimos gracias a las publicaciones extranjeras. Lo que paga una revista, una editorial extranjera, aunque sea pequeña, por un cuento, por un pequeño libro, es, por lo menos en mi caso, suficiente para vivir 4 o 5 meses. Dado los gastos que hay aquí en mi casa, donde vivimos solo mi madre y yo, con $100 al mes, se va, como se dice, en coche. Y si te dedicas a publicar solamente en Cuba, los derechos de autor en Cuba son mínimos en pago y además mínimas las opciones de publicación porque hay muy pocas revistas. Hace unos años había más, han ido reapareciendo algunas, pero de todas formas son muy pocas revistas. Esas revistas además, como no son particulares, son estatales, tienen que cuidarse de no repetir nombres mucho. De modo que una persona, un escritor que no escriba mucho, tiene de todas maneras demasiada escritura comparada con las posibilidades de publicación que encontraría. Creo que no solo para un escritor, sino que para cualquier cubano la vida está llena de vicisitudes, ¿no? y de dificultades. Hay carencias fundamentales para encontrar algo sobre la vida cotidiana, para resolver problemas. Y si a uno se le rompe la luz o se le rompe el lavabo, si el refrigerador se echa a perder, es una tragedia casi nacional ya, porque es muy difícil de arreglar cosas, de conseguir gente que te arregle las cosas. El Estado no ha contemplado nunca, o si lo ha contemplado, los cubanos no participan de esa contemplación, no ha contemplado el hacer las cosas más fáciles para la vida cotidiana, el tener lugares donde se puedan arreglar las cosas. Uno va a esos lugares y tiene que hacer unas inmensas colas, esperar turnos, y esto se da dinero por debajo, oculto, para que vengan a arreglarle a uno las cosas. Lo más importante que tiene, por lo menos en mi caso, vivir en Cuba es el hecho de que uno tiene el tiempo.
O sea, el único lujo que uno tiene es el lujo del tiempo. Y eso tiene un precio. O sea, es un lugar donde como todo casi está detenido, uno puede dedicarlo realmente a leer y a escribir. Esto a cambio de muchas otras cosas que no tienen. La sobredosis es que es un momento en que uno puede nada más que ver literatura, ¿no? Convertirse en algo sumamente literario. Y a mí me preocupaba eso, sobre todo con la generación de los más jóvenes, que bueno, ya no son tan jóvenes, ya van teniendo casi 40 años, pero que en un momento determinado ellos no estaban, no sentían, no tenían los olores, no tenían los sabores, no tenían las referencias del mundo exterior, y eso hacía una literatura sobrecargada de literatura, de lo mismo literario, del refrito de los discursos y discursos del propio pensamiento convertido en ficción que se estaba dando en ese momento en todo el mundo europeo sobre todo. Esto no es un defecto, yo creo que es una característica. La vida tiene muchos obstáculos, tiene toda la terrible carga de la cotidianidad, de las cosas que hay que resolver día a día. Tienes que preocuparte por tantas cosas que son innecesarias, es decir, que no habría por qué preocuparse por ellas, y entonces evidentemente la materia literaria a veces se siente lastimada por esa vida difícil. Y sin embargo creo que también la materia literaria también se puede estimular por esa vida difícil, porque ya se sabe que el problema de la literatura es tan mágico y tan extraño que los siglos más difíciles a veces son los mejores para la literatura. Mira, yo te puedo decir que yo, por ejemplo, vivo en esta casa, que es una casa muy pequeña. Trabajo en la sala, ahí a 2 metros de la acera, por donde pasa todo el mundo. Hay una gran cantidad de vendedores que llegan y salen, gente que viene vendiendo, o sea, el mercado negro, ¿no? Que tocan a la puerta, que te venden un pollo, que te venden una vianda, que te venden una fruta, que te venden un jamón, que te venden cualquier cosa. Y yo estoy escribiendo mi novela y estoy atendiendo todo el tiempo eso, ¿eh? Eso parece muy simpático y a veces lo es, pero muchas veces también es muy desagradable, ¿no? Se siente uno... Te lo dije. El habanero vive napolitanamente al aire libre. Abre grandes ventanas a la calle, se anuncia a gritos, dialoga en voz alta, trata de intimidar. Tanta vida hacia afuera obliga a sospechar de un adentro vehemente, de un secreto celosamente escondido. Tanto ornamento de vida callejera parece cubrir la vida que se lleva allá adentro en las casas. ¿Y qué puede esconder? ¿Cuál secreto? Supongo que esconde momentos muertos o de fallecimientos, tristeza, nostalgia. El habanero trata a toda costa de ser un bello animal ágil, un ser veloz. Las calles en La Habana están llenas de esa agilidad. La casa es entonces el sitio donde las pupilas cobran calma. Los edificios habaneros valen pues por sus rendijas, por lo que dejan a la indiscreción, por cuanto dejan asomarse hacia adentro. Valen por sus agujeros. Decir paseante en La Habana es decir boyer. La política cultural revolucionaria y la política de la revolución, que ha sido una política de vigilancia, de castigo y de opresión, ha creado en muchos escritores una fuerte censura, de manera que ellos mismos han terminado por ser los propios comisarios de sí mismos, ¿no? En generaciones mayores que la mía, en personas de 50 años, en personas de 40 años, esa autocensura es imbatible, no la pueden eliminar ya, no tienen modo de quitarse, forma parte de ellos ya, la hicieron carne de sí mismos y no podrían decir nunca la verdad. Hay ciertas verdades que no podrían decir, se les cae la lengua así, si la hablan. No pude publicar en ninguna parte, fui eliminado de las antologías, de la historia de la literatura cubana, mi nombre salió de las tarjetas de las bibliotecas, nadie sabía que era un problema como que uno no había existido, le quitaron la existencia como escritor, ¿no? Que es la única existencia que uno puede tener. Como ciudadano seguí andando por las calles, trabajando, pero como escritor desaparecí completamente
Eso de la historia de Cuba, de la historia de la literatura cubana, y eso duró como 14 años. Y entonces yo le escribí una carta a Fidel Castro hace años, y él me contestó, su secretario me contestó muy corto, a los 20 días. Le dijeron que llevara esa carta al Ministerio de Cultura. Y ahí empezó mi rehabilitación. No me he sentido nunca una persona censurada. O sea, yo creo que la censura que pueda ocurrir en Cuba, por ejemplo, siempre tiende a una censura del individuo. Y como siempre han sido arbitrarias las líneas de demarcación o las fronteras de hasta dónde es lo permitido, o quién dispone, o quién decide qué cosa es lo que está permitido o no, de acuerdo a momentos que siempre tienen que ver más con la economía del país que con situaciones o con personas que son las que pueden avalar en un momento determinado qué es lo permitido y qué no. Hasta dónde puedo poner el cuadro hoy, en el piso o en el techo. Esto tiene que ver con el hecho de que no ha habido una crítica sistemática que haga realmente especialistas que sean los que determinen, de acuerdo a las obras y a la calidad de esas obras, los lugares que le corresponden. O sea, cuando ocurre una censura, para mí más bien siempre está dada por la persona. ¿Qué lugar está ocupando la persona? La autocensura no aparece sola. Tú te autocensuras porque tienes una censura. La censura es, por lo general, un monstruo ubicuo y un poco invisible, que uno no sabe determinar cuáles son sus fuerzas, hasta dónde llegan, hasta dónde no llegan, uno no sabe determinarlas, y entonces uno empieza como a controlarse, autocontrolarse, y entonces de pronto notas que hay temas que tú no quieres tocar porque tienes miedo. Yo últimamente me pongo a pensar que sí, tengo miedo, pero voy a escribir tal tema porque creo que vale la pena y porque creo además que yo tengo mi derecho a expresar lo que pienso y lo que deseo y lo que opino. Un buen método para definir cuáles son los límites de la censura sería esta frase que cita el periodista argentino Robert Oppenheimer en su libro La hora final de Fidel Castro. A manera de refrán cubano dice: juega con la cadena pero no toques al mono. O sea, hay puntos básicos que son inabordables. O sea, cualquier crítica a la figura de Fidel Castro es absolutamente impasable por la censura. Cualquier crítica a los héroes de la patria, por ejemplo, Antonio Maceo, José Martí. Creo que en mi caso me habrían censurado también en Miami y me habrían censurado con muchísima vehemencia y hubieran sido tan ortodoxos los lectores o los censores de Miami como los censores de La Habana. Y es porque es la historia de un gay. El cuento se llama El retrato de Dorian Gay y es la historia de un gay enamorado de un patricio, de alguien muy importante para la historia cubana. Yo fui jurado de un concurso, el concurso David para jóvenes escritores, donde había un cuento de un homosexual que se enamoraba de una foto de Martí. Ni siquiera era una foto que, ni siquiera implicaba moralmente la figura de Martí. Un homosexual se enamoraba de una fotografía de Martí y ese cuento tuvo que ser quitado de la colección porque no se quiso que ese cuento estuviera ahí. Es decir, que vi la censura, cómo se ejercía la censura. Es como un juego en el que a veces te da rabia, a veces estás, digamos, hay como una acumulación de cosas negativas, entonces tú emigras o te suicidas o algo así, porque puede llegar a ser desesperante. Pero también puede ocurrir simplemente que aprendas a cogerle juego y que sea como un juego. Hay alrededor de 15 editoriales alemanas
que han rechazado la trilogía sucia porque tiene demasiado sexo y es demasiado dura. 3 editoriales suecas y una editorial finlandesa. Una de Finlandia, 3 de Suecia y alrededor de 15 de Alemania. Lo que quiere decir es que es un libro evidentemente demasiado incorrecto políticamente para esas editoriales. ¿Qué sucede? Que si tú eres un escritor demasiado atraído por el dinero o demasiado mercantilizado, pues sencillamente en tu próximo libro tú reduces el nivel de lo que tú tienes que decir, de lo que tú quieres decir, de lo que tú necesitas expresar, sencillamente para poder entrar en estas editoriales. Porque por supuesto, estas editoriales alemanas que rechazaron mi libro son las más grandes, las que más pagan. Entonces, ¿qué tú haces? Te pliegas sencillamente al mecanismo comercial, no escribes malas palabras, no escribes palabras fuertes, tratas de hacer las cosas un poquito más suavecitas, más blanditas, para que el próximo libro entre y ya te está censurando. O sigues en tu propia obstinación y sigues haciendo lo que tú quieres y lo que tú entiendes que debes de hacer realmente. Bueno, tengo menos dinero, pero soy más feliz, estoy más contento y escribo lo que yo quiero escribir. Simple y sencillamente. Ese es mi punto de vista. Eso funciona en el mundo entero. Mira y no las descuides. Las islas son mundos aparentes. Cortadas en el mar, transcurren en su soledad de tierra sin raíz. En el silencio del agua una mancha, de haber anclado solo aquella vez y poner los despojos de la tempestad y las ráfagas sobre las olas. Aquí los cementerios son hermosos y pequeños y están más allá de las ceremonias. Me he bañado para sentarme en la hierba. Es la zona de bruma donde acontecen los espejismos y vuelvo a sonreír. No sé si estás aquí o es el peligro. Empiezo a ser libre entre esos límites que se intercambian. Seguro amanecerá. Creo que el mejor lugar para vivir para un cubano es Cuba. Ahora, creo que esta Cuba, que sería el mejor lugar para vivir, es una Cuba casi soñada, una Cuba imaginaria, que sería todas las características sociales de Cuba, con más libertad, con cierto nivel de vida que resulta, obviamente, muy difícil para un escritor cubano alcanzar. Pero creo que viviendo en Cuba un escritor se libera de lo que puede ser su tragedia mayor, que es la tragedia de la nostalgia, la tragedia de tener que imaginar Cuba, de tenerse que construir un país mental, dado que no tiene en sus manos, que no tiene a su alcance el verdadero país. A los 20 años se fueron muchos amigos, después se fueron a los 40. Realmente esto significó una pérdida para mí, que creo que está en muchos textos, realmente lamentable. O sea, claro, no considero que la cultura sea territorial, ni la literatura es territorial, ni el arte es territorial. Por lo tanto, si alguna visión he tenido de alguna manera, ha sido por algo muy personal, es tratar de siempre reunir y comunicarme con todos aquellos donde quiera que estén para mí, que sigan trabajando y que sigan escribiendo, pues por supuesto son partes de la cultura y de la literatura cubana. El referente de la literatura que se escribe en el exilio y el referente de la literatura que se escribe en Cuba para mí no es válido, porque yo creo que la literatura cubana es toda. Es decir, lo que cambia, por supuesto, son las circunstancias en las que vivimos cada cual, pero el Carlos Victoria escribiendo en Miami, o Eliseo Alberto escribiendo en México, o qué sé yo, Jesús Díaz escribiendo en Madrid, son escritores cubanos, y eso es literatura cubana, igual que la Lucía Portela aquí o Antonio José Ponte. Yo estoy deseando La Habana del mismo modo en que la desea un exiliado. No puedo decir que esto se deba tomar al pie de la letra. Realmente yo estoy en La Habana y ellos están en La Habana. No se les permite estar en La Habana. O sea, hay una diferencia muy grande. Pero cuando nos ponemos a escribir que uno subvierte todas las leyes geográficas y todas las leyes políticas, entonces en ese sentido a veces yo me siento muy cerca de las posiciones de los escritores del exilio
y siento que cuando los leo que ellos están también muy cerca de la mía y de mucha gente aquí. Hay un fenómeno muy interesante en la literatura contemporánea, que es el de los chicanos. Los chicanos, los mexicanos que viven en Estados Unidos, que hablan un poco en inglés y un poco en español, y tienen una literatura apasionante. Eso fue un tema mío de estudio durante algunos años, en los años 80, y de ese modo descubrir lo que es la literatura de la frontera entre Estados Unidos y México, que no es ni literatura mexicana ni literatura norteamericana. Y por ese camino llegamos a la literatura latina en Estados Unidos, lo que están haciendo los puertorriqueños, los colombianos. Y dentro de ese mundo es como yo veo esta literatura cubana de la diáspora, ¿no? Esta literatura cubana hecha en Europa o hecha en Estados Unidos o hecha en otros lugares. Me parece que hay que verla de esa manera. A veces he querido buscar la vida de exiliados, la vida que llevan como exiliados. Y esa vida de exiliado está poco contada, porque lo que se cuenta es la nostalgia cubana. Entonces no hay suficiente literatura sobre la vida de los cubanos fuera de Cuba. Sencillamente el exilio les sirve para recontar lo que fue Cuba para ellos. Yo siento, y te digo, eso es una sospecha, pero fundada creo, que muchos escritores del exilio prima sobre todo la rabia. O sea, el contar el lado más oscuro, no por esto incierto, no digo que sea falso, pero es como un prisma para buscar determinadas zonas de la realidad cubana que ellos vivieron total o parcialmente, y a veces no vivieron en absoluto, y contarla, digamos, decir, esas zonas más oscuras. Pensaba sobre todo en Zoe Valdés, por ejemplo. Muchos de que viven fuera han hecho muy pocos esfuerzos por ponerse en contacto con nosotros. Hay que comprender que viven en una sociedad en la cual esas cosas, ellos están como desterrados en esa sociedad, como exiliados, y legalmente son enemigos de este país. Entonces, por tanto, tienen que mantener esa enemistad para justificar gran parte del exilio que tienen, ¿no? Pero, de todas maneras, por encima de esas cuestiones, la literatura cubana y la cultura cubana ha empezado a encontrar de nuevo su conexión con los que viven fuera, con los que van y vienen, que nunca han perdido una relación, que vienen a ver su familia, que regresan. No es fácil. He ahí una frase que se repetía en Cuba con la misma frecuencia que solía vocearse hace calor. Frases que por otra parte iban asociadas en muchas ocasiones. No es fácil. La frase que se pronunciaba a cualquier hora y en cualquier circunstancia. No es fácil. Si decidías ir al cine, a la iglesia, a la fiesta, juzgado, a la farmacia, a la bodega, al toque de santos, al hospital, al parque Armendáriz, al mercado agropecuario, a caminar por la calle a la orilla del mar, bajo el planazo encarnizado del sol, tratando de calmar el ardor de la piel. No es fácil. Si decidías esperar eternamente algo, el aviso, la luz, el aguacero, el barco, la noticia, el amigo, el trueno, el avión, la primavera que nunca existió, el invierno que tampoco existió, la ventaja, el recuerdo, la carta, el amante, la sonrisa, el golpe bajo, la paloma mensajera, la envidia, el secreto, la calumnia, el dardo, la delación. No es fácil. Si esperabas algo que no sabías bien en qué consistía, no es fácil esperar sin esperar. Es decir, esperar sin esperanza. Es decir, esperar por esperar. Los tópicos empiezan a finales de los 80, cuando lo que luego se deben llamar los novísimos trataron de llenar con su narrativa principalmente, aunque también parcialmente con la poesía, lo que consideramos que era un espacio de la realidad nacional que la prensa no abordaba. Entonces, un objetivo primordial fue decir lo que estaba ocurriendo,
sea, mucho más el qué que el cómo. Una narrativa que se convirtió prácticamente en un periodismo sustitutivo, testimonial, donde había que hablar de los sucesos que estaban cambiando el aspecto social de la Cuba de finales de los 80. Las jineteras, la proliferación de los gays, la corrupción administrativa, la guerra de Angola. Además, a un nivel más pequeño funciona incluso desde antes de los 90, o sea, funcionó también en la cosa de los concursos, por ejemplo. Tú descubrías que en tal jurado había, de los 3 jurados, dos son fanáticos al tema gay y el otro le interesa la cosa de los marginales. Bueno, entonces tú escribías un cuento que tratara de unos gays en un ambiente marginal para tratar de agradarle a esa gente. Y si es posible, si uno de ellos era fanático de Lezama, dejabas caer algunas frases a lo Lezama para encantar. Eso en pequeña escala, pero yo siento que en los 90, en la música, en la literatura, en el cine, ha habido una tendencia que ya te digo, no sé si es determinante, pero estoy seguro que está ahí, de lo que se quiere de Cuba es esto, y entonces mucha gente se va por ahí, o sea, en Cuba hay mucha buena música de cámara, buena música rock, pero a la gente lo que le interesa son personas de 90 años en adelante haciendo salsa tradicional, entonces eso es lo que mucha gente está tratando de hacer, pero no quiere decir que eso es la música cubana. Y en literatura pienso que pasa un poco lo mismo. Fue haber sufrido un cambio producto de la entrada del mercado, de la necesidad, al ocurrir un cambio económico producido por la entrada del dólar, porque de pronto empiezan a surgir muchos narradores. Los mismos poetas escriben textos en prosa y empieza a haber una ola narrativa que tiene que ver más con el mercado. Me imagino que esta ola narrativa tiene que ver realmente con la necesidad de ser vendible, de ser comprable, de supervivencia también, ¿no? Cosa que no creo que sea mala. Creo que en los primeros tiempos a río revuelto o a mar revuelto ganancia de pescadores, y en esto se va a mezclar literatura de todos los tiempos. Con la entrada, sobre todo, del turismo italiano en Cuba, el mercado editorial italiano quedó abierto. Los italianos tenían una idea muy clara de lo que vendía de Cuba. Mulatas, maracas, son, compay segundo, el Che. Se creó una corriente literaria que escribía para ser publicada en el extranjero, recurriendo constantemente a estos símbolos. De hecho, hubo también una contrarreacción que me parece a mí tan peligrosa y tan esquemática como esta inicial de convertir la narrativa en un sustituto del periodismo. Una contrarreacción que dijo: estamos cansados del realismo, basta ya de hablar de lo que está ocurriendo, hablemos de los grandes temas. De pronto, tú ves antologías, o ves editores que vienen buscando sobre todo, no, tío, yo lo que quiero es un cuento, una novela sobre la realidad cubana actual, donde se vea bastante jinetería y bastante pobreza. Te lo digo también en el terreno del cine, veo mucha gente que viene buscando eso. Entonces no sé si eso genera que mucha gente que sabe que le van a pagar $500 por un original que trate esos temas y que no le van a pagar un centavo, a lo mejor por escribir una novela de ciencia ficción o lo que sea, escribe eso porque necesita vivir, no necesita comer, ¿no? La Habana que tenemos ahora, o el país que tenemos ahora, no es el país, no es La Habana ni el país de Cabrera Infante, no es La Habana ni el país de Reinaldo Arenas siquiera, que se acerca más al tiempo, no es La Habana de Carpentier. Entonces, si tienes curiosidad por la realidad, si te interesa la realidad, incluso como escritor fantástico te puede interesar la realidad para subvertirla, para sacar antípodas de ella, entonces estabas enfrentado a los tópicos. Buscan que todo les sobre y el pobre no es de pobre.
ya. Tú puedes pensar que escribir de palmeras, de mulatas y de música cubana es tópico, que es folclórico, que equivale para Brasil al sombrero de Carmen Miranda en Hollywood, ¿no? Pero realmente puedes pensarlo, pero realmente este país es un país musical, es tropical y está lleno de mulatas. Es decir, eso es innegable. Entonces, el modo que tú tienes de trabajar con esos elementos, con lo tópico, es lo que te hará mejor o peor escritor y es lo que te hará entrar o no en el canon de la literatura cubana y te hará variar sobre la obra de los escritores anteriores y agregarle algo a esa obra. A mí me parece que esos tópicos son como todos los tópicos. Y creo que uno tiene que huir totalmente de que lo encasillen como un escritor cubano, que por lo tanto tiene que hablar de el mundo de la marginalidad, de las prostitutas, de esto, de lo otro. Es decir, dejar que te enrumben cuando tú lo que quieres hacer es crear otro mundo. Es decir, el escritor no le gusta el mundo tal y como está, hay una insatisfacción de base ahí, pues a recrear ese mundo, a hacer otro mundo. Yo vivo en Centro Habana hace 13 años. Vivo en un edificio que no es un solar, pero prácticamente es un solar, una cuartería. Yo vivo cómodo, vivo bien aquí, pero bueno, este es el lugar donde yo vivo, estos son mis vecinos, esta es mi gente. La Habana son como varias ciudades. Es decir, si tú vienes avanzando desde el oeste hacia acá, hacia La Habana Vieja, el reparto Siboney, Miramar, Nuevo Vedado, Centro Habana, Habana Vieja, tú ves que se va calentando la ciudad. Se va calentando, ya cuando llegas aquí ya está casi Carrojo Vivo. Y Habana Vieja es candela. Y cuando te metes por atrás a la terminal de trenes y bajas un poco más, toda esa zona de Luyanó, Lawton, la planta de gas de Melones, Tallapiedra, la parte de atrás de Tallapiedra, eso es fuego, fuego. Si vives ahí, no puedes escribir de una manera lenta ni pausada. ¿De qué vas a escribir? Tienes que utilizar la materia prima que tienes a tu alrededor. Lo que hay que buscar es la verdadera verdad, si es que se puede decir esta frase tan tautológica, ¿no? La verdad que hay debajo de esa apariencia, aunque ya sabemos que la apariencia también es esencia un poco, pero ¿qué hay debajo de eso? Es decir, detrás de que somos un país alegre, es verdad que somos un país alegre, yo diría que no somos un país tan alegre, nada. Yo diría, por ejemplo, que no somos un país con ese sentido del humor que han querido mostrar. Yo creo que en realidad es un país que incluso no tiene sentido del humor y que lo que tiene es choteo. Es decir, hay una serie de tópicos que uno tiene que ir como quebrando para ver cuál es el filón verdadero que hay detrás de todo eso. Y creo que ese es el deber de uno como escritor, y que el que espere otra cosa, pues imagínate, eso es asunto de cada cual. Quizás algunos de estos escritores que hablan de esta manera provienen del teatro, o son profesores universitarios, o vienen de otros mundos, o viven en Miramar, o viven en El Vedado, o sencillamente no tienen una sensibilidad para esto. En mí influye muchísimo los alrededores míos. Influye muchísimo. Yo creo que el escritor cubano tiene la lista de esos tópicos y sabe cómo producir, cómo hacer un producto que interese fuera y que se venda, pero sí estoy advirtiendo un poco que ese camino de los tópicos puede en cualquier momento terminar. El Super Dominical. Sí, soy yo. El programa más cálido de la semana.
de día o de noche. Quiero que sepas que esto era lo que hoy necesitaba. Muchas gracias. Lo que un escritor hace es un poco misterioso para el propio escritor, ¿no? Yo creo que uno intenta organizar su propia vida y la vida a veces va cogiendo un rumbo que uno no esperó, y así pasa con la literatura. Uno pretende hacer algo en literatura y uno no sabe si en definitiva es eso lo que va haciendo o si ella va como pidiéndote el rumbo que ella quiere tomar. Yo trato de vivir, yo trato de salir a la calle, de ver a mis contemporáneos, de ver a la gente que me rodea. Aparte de la curiosidad erótica, sensual, que este país siempre ha tenido para el mundo, creo que ha despertado también una curiosidad intelectual, una curiosidad hacia lo que se hace aquí en pintura, en música, y sobre todo, no solamente la literatura. Y es como si fuera, mira. Ahora que lo van a hacer, Quiñones. El que vive en situación límite tiene que buscar todos los días $1, $2, algo para poder sobrevivir y no morirse de hambre. No ya para tener un reloj o para tener un par de zapatos de tal tipo, o no estamos hablando de eso, de esos lujos. Estamos hablando de que hay que resolver $1, sea como sea. Y si es una muchacha de 13 años, a lo mejor tiene que irse al malecón a masturbar a un tipo por 20 pesos. ¿Es indecente esa muchacha? No, indecente es el mundo en que le ha tocado vivir. El mundo en que le ha tocado vivir esa muchacha es el grosero, es el que la obliga a ella a hacer eso, o a ponerse a jinetear en el malecón, simple y sencillamente para poder conseguir unos $, y poder llevarle dinero a su familia y comer. Me parece que es un mundo bastante indecente. Y no estoy hablando ya de Cuba en específico, estoy hablando del mundo. Mi literatura, viva yo donde viva, hablará de esto, porque este es el tema que me ha tocado a mí a lo largo de toda mi vida. 10:36. Masificación de la cultura. Solo una revolución socialista como la nuestra, con un líder de larga visión como el comandante en jefe Fidel Castro, puede concebir un proyecto tan abarcador y de tanta trascendencia como el de poner la cultura integral al alcance de todo el pueblo. Lo que tú afectas espiritualmente en la vida espiritual de un país demora muchos años en cambiar. Un edificio puede ser reconstruido, puede ser reconstruida una política económica, puede ser reconstruida una política de partido, pero lo que tú afectes, lo que se haya afectado dentro del pensamiento y del espíritu de generaciones, de artistas o de personas, eso es más difícil de cambiar. El tiempo de utopía es un tiempo de poetas. Este evidentemente es un país de poetas. Es un país donde casi todo el mundo va al mar y pesca, y lo que sale es un texto. Es una isla de poetas, de ideas. Es una isla mental.